nada más de el sistema presidencialista a la manera del PRI, que, como les digo, comienza un 5 de febrero de 1930 y continúa hoy, 29 de diciembre del 2012. Es el PRI. Y cuando regresa el PRI tiene todo el perfil del PRI que siempre ha tenido. Un PRI arrollador que se ha manifestado en menos de un mes como se manifestó durante 71 años. Entonces voy a hablar del presidencialismo dentro del PRI. Primero, es una obviedad, pero así tenemos que comenzar el análisis del presidencialismo. En el aparato político, en el sistema de poder, hay un individuo, hay un personaje que concentra todo el poder del Estado, todo el poder de la nación, todo el poder del aparato político a base del mito, del símbolo, de la legalidad del aparato jurídico, de sus poderes constitucionales y metaconstitucionales. Él es el centro de la actividad política y social de este país. Esto se le llama presidencialismo puro, porque no tiene matices de parlamentos, no tiene en la realidad. Alguien me puede decir, claro que hay tres poderes y bien definidos como quiere Montesquieu, sí, pero en la realidad, y no hablo de los 12 años del panismo, en la realidad los tres poderes son uno. Recuerden el último de los presidentes que se apoyaba directamente en el legislativo como su poder, fue Zedillo, que decía: tengo mi mayoría en el Congreso para utilizarla a la hora que quiera. Y acuérdense de ese poder legislativo que eran los famosos levantaderos acerca de todas las iniciativas que mandaba el titular del Ejecutivo. Entonces, este titular del Ejecutivo es el centro de toda la vida de todo este país. Presidencialismo puro y en los hechos, no en la ley, no en las leyes escritas, en los hechos, el que absorbe a los demás poderes. Esta situación se dice que puede originarse en tres estadios muy bien definidos en la vida, en la historia de México. El autoritarismo, la dominación del imperio mexica, que malamente se llama azteca. La dominación de tal manera terrible que cuando llegaron menos de 600 invasores, movieron a todo el valle, la cuenca de México, con un odio contra esos represores que fueron el imperio, que los aplastaron, no los menos de 600, esos eran unos cuantos. Entonces, que de allí viene esta forma de ser centralista, presidencialista, y por una parte. Segunda, toda la dominación de los 3 siglos que llaman de la colonia, en donde el mexica, en donde más bien ya el mestizo junto con el indígena pues eran una fuerza mayoritaria y sin embargo que no tenía sombra en la política de aquel país. Recuerden el Marqués de Croix, no estoy seguro, creo que sí, bueno, un virrey que dijo: ustedes están para obedecer, no para inmiscuirse en los asuntos
de la autoridad del gobierno, estaban totalmente supeditados al centralismo del virrey. Y por último, la revolución, que vino a centralizar de tal manera el poder que lo volvió institución. Las instituciones comenzaron a manejar el país desde la legalidad. Entonces, tres figuras que tenemos para cimentar esa forma de presidencialismo que va mucho más allá del individuo. Esto, miren ustedes, es algo de magia, de pensamiento mágico, de realismo mágico, de mito, de simbología. Parece exagerado, pero si observáramos, y lo vamos a observar ahora, ese fenómeno es para asombrarnos, porque no es cualquier cosa que... Ya sabemos lo que es el presidente, el símbolo máximo del país, de la nación, del Estado, de la justicia social, del nacionalismo, palabra muy peligrosa, del nacionalismo, de todo. El representante máximo es un solo hombre. Él lleva el mito y el mito lleva la esperanza, y la esperanza siempre se basa en el hombre que todo lo puede durante 6 años. Y aquí está la magia y lo adolescentes que somos los mexicanos en general. Los individuos, los políticos, son mediocres, no tienen sombra ninguna. Vamos a pensar en Echeverría, a pensar en Miguel de la Madrid, en Calderón, en el que ustedes quieran. Echeverría, que es un contraste bárbaro, estaba en gobernación, nadie lo conocía, no era nada, era un hombre callado que trabajaba, como dijo el gobernador de acá del norte, trabajamos las 24 horas y parte de la noche. Así también Echeverría trabajaba calladito en su oficina las 24 horas y la mitad de la noche. Fue destapado por su antecesor Díaz Ordaz. Entonces, el individuo que está en la sombra pasa una época de meses en su campaña electoral para que la gente lo conozca, para que hacer ligas con la clase política, unos meses de campaña. Es cuando formaliza expectativas para la población, promesas, planes de campaña, proyectos de nación que se sabe no va a cumplir, pero que son la esencia de la esperanza para la gente. Es un 1 de diciembre, no investido, pero sí investido de poder con la banda presidencial. En ese momento, ese individuo que no hacía sombra, proyecta una sombra descomunal en toda la nación. Comienza a generar esperanzas, a tener virtudes, a hablar de todo, a conocer de todo. Las mamás ponen a los niños en brazos de este santón, cosa que ocurre en otros países. Este individuo ya no es de este mundo. Este individuo ya tiene poderes de todo tipo, y les repito, él se maneja en él, lo maneja su partido, nación, Estado, justicia social, liberalismo económico, todo es él es todo. Él tiene 2 piernas
fuertes. Es el jefe, es el titular del Ejecutivo y es el jefe nato del partido en el poder. Es el partido del poder, aunque ellos dicen el partido en el poder, es el partido del poder. Estoy hablando del PRI, del régimen priista. Esos dos pilares son la base de todo. Esto tiene una limitación. Todo el poderío del individuo tiene una limitación que es una bendición en lo que sea. No, quito la palabra bendición, que es la armonía que priva en el país y que evita azonadas, levantamientos de todo tipo, que es la temporalidad. 6 años, no eras nada, fuiste todo, ya no eres nada. 6 años. Como el presidente observó todas las debilidades del anterior en su gobierno en lo que se refiere a justicia social, a economía, a finanzas, a relaciones internacionales, a todo, y atacó precisamente los puntos débiles del anterior y basó sus promesas de gobierno en lo que mantenía a las masas inconformes. Eso cada 6 años. Ahora, ¿cómo se llegó a este presidencialismo a ultranza? Tenemos que irnos a la historia. Comenzamos con 1913, cuando Madero y Pino Suárez fueron asesinados. Si Madero hubiera sido el estadista, con madera de héroe, si era estadista, que está dispuesto a sacrificar su vida en aras de un ideal. Este hombre era vitivinicultor, lo trata muy bien la historia oficial. Lean ustedes su obra, La sucesión presidencial, y les aseguro que como yo cuando lo leí, lo he leído varias veces, me asombra de que este Madero haya hecho que México haya dado el salto de calidad que debió haber dado. Si hubiera habido lógica, hubieran dado los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón. Hay un Jesús, pero Jesús, ese Jesús no contaba. Ricardo y su hermano debieron haber dado el salto de calidad. Ha hecho que diera el salto de calidad la sociedad de ese tiempo. No, fue Madero con su plan de San Luis. Fue un hombre que no cumplió prácticamente ninguno de los postulados del plan de San Luis. Fue en persona a querer convencer a Zapata que dejara las armas, porque Zapata se levantó contra el que no haya cumplido el incumplimiento de Madero del reparto de la tierra. Villa, por otras razones, también se inconformó y entonces estaba Madero con la espina de aquí de Cuernavaca, de Zapata, digo de Morelos, pues, y fue en persona y le dijo que le pusiera las armas, que iba a haber reparto de tierras y demás. No le aceptó esa propuesta Zapata, y esto es histórico. Cuando se retiró Madero, las palabras históricas de Emiliano Zapata: nunca lo vi tan chiquito. Entonces, este hombre fue muerto junto con Pino Suárez. Tengo poemas de Pino Suárez, era un poeta. Y si Madero, si lo hubieran matado como presidente de México,
un magnicidio, que allí hubiera quedado. ¿Cuántos países del mundo, gobiernos del mundo se hubieran escandalizado? Pero algo le faltó a Madero y renunció. Fue muerto un ciudadano, no fue muerto un presidente de México, era un ciudadano. Lo criticaron tanto, en vida por supuesto, lo criticaron tanto, lo minimizaron tanto, que vean ustedes las caricaturas de esa época, lo aplastan. Y hubo un poeta de la derecha, un poeta reaccionario, pero buen poeta y con un ingenio bárbaro. Ese poeta, para criticar a Madero, hizo un sketch, que dijéramos ahora, en el teatro. Y en ese sketch estaba un perico y estaba un gallo que se llamaba Chantecler. Y dialogaban. Y de pronto, en medio de la acción de este sainete, le dice el perico al gallo Chantecler, a ver si recuerdo la cuarteta: ¿tú qué adalid vas a hacer? Te lo digo sin rencillas. Gallo bravo quieres ser y te falta, Chantecler, lo que ponen las... no me acuerdo qué. Bueno, pues lo que ponen las gallinas, en realidad está disimulado. Y te falta, Chantecler, lo que ponen las gallinas. Así lo trataban los adversarios políticos. Entonces lo matan junto con este hombre. Allí hubo una acción nefanda de principio a fin, grábenselo. Henry Lane Wilson, autor intelectual del crimen, a un ciudadano, no a un presidente de México. Digo, lástima que si Madero hubiera tenido lo que tenía Villa, lo que tenía Zapata, lo que tenía el mismo Carranza, Obregón, mi paisano de Jalpa, José Isabel Robles, que terminó loco. Todos los de Jalpa sí terminamos, pero esa es otra cuestión. Entonces, él y Pino Suárez, el personaje negro, Henry Lane Wilson, fue Sara, la esposa de Madero, a pedirle a un gringo, el embajador de Estados Unidos en México, por favor, llorando, interceda por él, de usted depende la vida de él. Y le dijo Henry Lane Wilson: mire, Madero es un fool, un loco, que lo meten a un manicomio o lo sacan de México, no hay problema. El otro sí va a morir, el otro no vale nada. Con esas palabras más o menos, ese es el sentido. Así contestó Henry Lane Wilson a Sara Pérez de Madero. El té, quítenlo, porque ninguna mujer es té. Y el que hizo una labor benemérita fue Márquez Sterling, el embajador de Cuba. Se enfrentaba al de Estados Unidos y le decía el de Estados Unidos: no va a pasar nada. Y decía Márquez Sterling: yo me los llevo a Cuba, a los dos, para salvarles la vida. Sí, tenemos un ferrocarril, el ferrocarril se los va a llevar a Veracruz y se van a ir a Cuba. Puras mentiras, pero Márquez Sterling hasta el último momento estuvo con ellos. Cuando se me ha olvidado, Cárdenas, que fue el que los mató, Cárdenas dijo: vámonos, ¿a dónde nos llevan? A la estación de ferrocarril. Y se lo llevaron al Lecumberri, el muro de atrás, y allí pues ya saben ustedes el resto. No mataron a dos funcionarios públicos, sino a dos ciudadanos. Entonces, allí vino Pedro Lascurain, fue el presidente, cuando ya no había, estaba vacía la silla, había renunciado Madero. Pedro Lascurain fue presidente 45 minutos. Le entregó la presidencia
a Huerta. Dicho así, le entregó la presidencia, hubo un trámite legaloide, Huerta, pero entonces Huerta de Colotlán, Jalisco. Colotlán significa lugar de alacranes, como Cancún de víboras. Entonces, este hombre tenía en derredor lo mejor de la intelectualidad. Allí estaba García Naranjo, allí estaba Salvador Díaz Mirón, allí estaba José Fuentealba. Todos los intelectuales, no ha pasado, la historia sigue siendo actual, todos los intelectuales estaban con Huerta. Después estaban con Salinas. Estoy hablando de cuando el PAN se volvió Neopan. Los intelectuales, recuerdo a dos que ya se murieron y por eso no voy a decir quiénes son, y todos los demás siguen vivos. Son los que con Salinas les digo que iban, siempre que los invitaba a cantarle bécame mucho, como si fuera el sexenio la última vez. Estos intelectuales orgánicos estuvieron con Huerta, todos los del gran dinero con Huerta, todos los estudiantes, todos los maestros. Hay que destacar esto, que pues culpa es del tiempo y no de la UNAM, que entonces todavía no existía. Todos con Huerta, pero se inconformó Carranza. Con Carranza se vino otro de Sonora que fue un maestrito. Uno era maestrito de escuela y el otro agricultor, Obregón. Un robavacas, Doroteo Arango, que tomó el nombre de su jefe en ese momento, jefe muerto, Francisco Pancho Villa, y vino la segunda etapa de la revolución. Una revolución pequeño burguesa que tuvo, de alguna manera, como la revolución francesa, la empujaron unos burgueses liberales que ya eran el tercer estado, el tercer estado, y aquí por delante el pueblo, pero se fue una revolución pequeño burguesa. Ya ven los resultados el día de hoy, con el incremento salarial que va a ser efectivo dentro de 3 días. Ya ven ustedes lo que ha sido la revolución mexicana. Entonces, siguió esta segunda etapa. Cuando Carranza desconoció a Huerta, cuando vino un suceso importantísimo que fue la Convención de Aguascalientes 1914, cuando todo esto ocurría, se estaba haciendo ya la historia que iba a desembocar en el presidencialismo absoluto, que es el que nos gobierna. Pero entonces, 1914 se frustró la Convención de Aguascalientes, tuvo 3 presidentes, el primero Eulalo Gutiérrez, González Garza el segundo, y el tercero no me acuerdo. Ya no contaban para nada, no había detrás de ellos fuerza ninguna. El que era presidente, de hecho, era Carranza, el jefe máximo de las fuerzas del ejército constitucionalista. Del 17 al 20 fue presidente del país. En 1920 se inconforma Obregón y a resultas del movimiento de Agua Prieta, el plan de Agua Prieta, hizo lo que hacían todos en esa época. Mandó suprimir a Carranza, que fue muerto en Tlaxcalantongo con mano de un Rodolfo Herrero, que lo traicionó, fue muerto. 24, el trozo que faltaba de periodo presidencial de Carranza lo ocupó
otro del norte, otro de Sonora, Adolfo de la Huerta. Poco tiempo, pocos meses. Empezó su periodo de 4 años Obregón, y en 1923, cuando Obregón ya estaba por salir, viene la revuelta de Adolfo de la Huerta, porque dijo: soy el lógico candidato. El candidato que había sido de Carranza se llamaba Ignacio Bonillas, y tan poca fuerza tenía ya Carranza que no lo pudo colocar como sucesor en lugar de Obregón. Obregón se inconformó porque Ignacio Bonillas iba a suceder a Carranza. Muere Carranza, Bonillas se hace a un lado, llega Obregón, está por salir, y entonces Adolfo de la Huerta dice: yo sigo. Y le dice Plutarco Elías: sigues pura, bueno, tú no vas a seguir. Pero hubo una revuelta muy importante que involucró hasta Felipe Carrillo Puerto en Yucatán y a muchos más. Tuvo que salir del país Adolfo de la Huerta. ¿Y saben cómo sobrevivió con su familia en el exterior? ¿Alguien lo sabe? Porque es curioso. Era músico. Dando clases dando clases de canto. Sí, él sabía de instrumentos, pero clases de canto, el que había hecho una revuelta, clases de canto, imagínense, que do, re, mi, y que ahora do mayor, y que ponte que mi menor, como que mi menor, eso es bailotía, bueno, cosas así. Entonces, fue presidente 4 años Obregón, y cuando está por ya viene después Calles, sus 4 años, le matan al candidato ya presidente electo, que era Obregón, que se reeligía, imagínense. Porfirio Díaz llevó su síntesis: sufragio efectivo, no reelección. Por el sufragio efectivo, no reelección, perdió un brazo Obregón, y él hizo que se cambiaran las leyes, que no se podía reelegir después de haber sido presidente, sino hasta pasado un periodo, entonces ya podía elegirse. Él hizo esa enmienda, hizo con el legislativo esa enmienda, y cuando ya era presidente electo, en la bombilla de Coyoacán, mientras le cantaban la canción, qué corrientes son, Calderón, el hijo desobediente, y Obregón, una canción que se llamaba El Limoncito, sí, con unos versos sabrosones. Palmeros, no, ese es Palmeros, pero por ahí va. Entonces lo mata el fanático José de León Toral, pero caramba, si detrás tenía una bellísima, sexy señora. Era monja, era lo de menos. Esa madre Conchita después se volvió, ya no madre porque ya no tenía edad, pero se casó con Castro, se llamaba, ¿cómo se llamaba Castro? Leal. Dígalo. Leal. Castro Leal. Ay, solo cuando estén seguros. Carlos Castro. En las Islas Marías se conocieron porque Carlos Castro había tratado de una chinampina en la Cámara de Diputados. Se conocieron, salieron y vivieron aquí en la Roma. Carlos Castro Balda y la madre Conchita. Vi las fotos, leí todo el proceso. Es apasionante el proceso de José de León Toral, que él decía: me llamo Juan, era todo lo que le podían sacar, me llamo Juan, y lo torturaron, pero como locos, y con un juicio totalmente desasiado, llegaron a la conclusión de que debía morir, y murió José de León Toral
la madre Conchita a las Islas Marías. Y entonces, para terminar, ahí es algo muy meritorio de Plutarco Elías Calles. Había terminado en el 28 su periodo, iba a entrar el reelecto Obregón. A Obregón lo matan y fácilmente hubiera podido continuar en la presidencia de Plutarco Elías Calles, pero dijo: aquí hay un desorden grande y si no cortamos la parte del tiempo que le corresponde a cada uno, no vamos a enderezar las cosas en México, la cosa política. Y se dio ambas cosas. Se dio el poder a Emilio Portes Gil, lo que faltaba para terminar un periodo. Y en el 29, ya con Emilio Portes Gil, sale otra revuelta, la escobarista de Gonzalo Escobar, y no fue cualquier cosa. Varios estados, Veracruz, Jalisco, Durango, varios estados del país se alzaron en el 29. Entonces Plutarco Elías Calles dijo: esto va a terminar, porque cuando finalizó la revolución, todos los caudillos de esa revolución querían el poder, y todos tenían un poder de hecho, porque eran caudillos en sus diferentes zonas de influencia, tenían tropas, tenían gente armada. Y entonces dijo Plutarco Elías Calles: cedo el poder cuando termina mi periodo, y además voy a institucionalizar el poder de los individuos, en este caso militares, casi todos, individuos, lo voy a hacer institucional este poder. Entonces fue cuando imagina el Partido Nacional Revolucionario, que nace, creo que fue el 4 de marzo del 1929. Entonces, Plutarco Elías Calles vació todo el poder personal, el carisma, la fuerza, el magnetismo de tantos de estos caudillos en las instituciones, y dijo: el partido es el que va a manejar toda la vida, a centralizar la vida política del país. Ya había Carranza había creado, pues, con sus constitucionalistas, con los constitucionalistas de todos los partidos, de todos los de Villa y de Carranza, de Villa y de Zapata, y algunos de Carranza, había logrado, después de la Convención de Aguascalientes, la Carta Magna que nos rige el día de hoy, la de 1917. Pero la Carta Magna del 17 poco valía frente al poder de estos caudillos. Entonces, el poder siguió siendo un hecho, pero ya estaba derivado en el Partido Nacional Revolucionario. Allí hizo esta maniobra Calles, pero nada más una cosa, dijo: termina el caudillismo militar, perfecto, y sigue el caudillismo político. Yo soy el jefe máximo, y lo fue durante 3 periodos cortos de gobierno, durante Emilio Portes Gil, Abelardo Rodríguez, y ¿quién más? No me acuerdo. 3 itinerantes, Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio, sí, por supuesto, gracias, que nada más pues, tuvo 2 años. Entonces, 3 individuos, 3 funcionarios, que unos completaron los 4 años de gobierno
del presidente, y Pascual Ortiz Rubio, que se retiró a los 2 años de gobierno. Durante el gobierno de esos 3 funcionarios, el jefe máximo era el que mandaba, era un poder paralelo, y eso no estaba bien. Llega Cárdenas, y después de que Plutarco Elías Calles había derivado todo el poder del caudillo, de los caudillos, al poder de las instituciones, con el Partido Nacional Revolucionario tuvo una fuerza tremenda, por eso jefe máximo de la revolución. Y llegó Cárdenas y dijo: ahora todo el poder del partido va a estar al servicio de un hombre, de un presidente. Allí comenzó la presidencia a ultranza con Cárdenas, porque primero Plutarco Elías Calles, todos los caudillos vacían su poder en las instituciones, en el partido, es el poderoso. Y Cárdenas, el partido va a apuntalar la figura presidencial, lo que ocurre hasta el día de hoy. Pero además Cárdenas hizo algo muy discutible, que fue crear una estructura corporativa de dominio. Esa estructura corporativa de dominio consistió en 3 organizaciones, repito, corporativas, que fueron CTM, CNC y CNOP. Esto fue tremendo. Si hoy Peña está en el poder, es gracias a esas estructuras corporativas de dominio que aportan el voto duro, el voto cautivo, el voto no de quienes más conocen de democracia, los que más conocen de teoría política, sino los que están afiliados a la CNC, Confederación Nacional Campesina, CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CTM, Confederación de Trabajadores de la República Mexicana. Entonces, eso lean paralelamente, nada más como ilustración, lean la base de los fascismos, el fascismo de entreguerras de Mussolini, fascismo de entreguerras, y el fascismo que luego fue el de Hitler, que luego fue el de Franco, se basa en esas estructuras corporativas y en un nacionalismo acendrado, un nacionalismo delirante, y en un líder nato, un líder, nada más Mussolini, un pueblo unido en derredor, el alma del fascismo, un nacionalismo que todo primero es la patria, y la patria es Italia, y con ese pretexto a hacer la guerra a Albania y hacer estas desmesuras que perpetra cualquier fascismo, que de alguna manera, a lo forzado, se dice que tiene su origen en la organización de los espartanos, de Esparta, de la Cedemonia. Eso ya es otra cuestión. Nace entonces con Cárdenas el presidencialismo fuerte, y Cárdenas le cambia partido de la Revolución Mexicana. Con estos dos pilares, repito, titular del Ejecutivo y jefe del partido del gobierno, hoy se está organizando el gobierno y se está gobernando exactamente igual. Y les repito, miren cómo
un PRI que hace 6 años quedó en tercer lugar, en este momento, como si hubiera estado en aparente hibernación, pero en efervescencia, en lo silencioso, en efervescencia, para que al estallido del 2012 comenzara el gobierno, vean que es exactamente una línea continua desde el 4 de marzo de 1929, cuando Manuel Pérez Gómez, que era uno de los jerarcas del Partido Nacional Revolucionario, y todos los demás del partido dijeron: nuestro primer candidato es Aarón Sáenz. Todos estaban de acuerdo. Y entonces lo que nació en ese momento, dijo Plutarco Elías Calles, con un acento levemente zacatecano: ¿saben qué? No va a ser ese, es este otro. Y pone a Nopalito Pascual. Espérame, sin apuntador. Entonces, allí está el dedazo. El dedazo manda a traer desde Brasil al embajador. ¿Para qué lo traen? ¿Para qué? Para que seas presidente. ¿Yo? Sí, presidente. ¿Y yo por qué? Bueno, el mero día en que toma posesión de su cargo, yo soy 132 y demás le meten un balazo en la cara, pero este era todo un constructor. A él se debe el pequeño túnel en lo que era San Juan de Letrán, de una esquina a otra, la inaugura. Bueno, no hubo ninguna obra que perpetúe la memoria de Ortiz Rubio, porque había un letrerito: aquí vive el presidente, pero el que gobierna vive allá enfrente, que era Plutarco Elías Calles. Y uno de las formas de gobierno que han seguido todos es asesinar, entre comillas, al anterior. Llega Cárdenas, que iba a ser también mansito en las manos del jefe máximo, y le dijo: ¿sabes qué? Lo que pasa es que, y con todo y tu gripa, y con todo y tu Luis N. Morones, el jerarca del obrerismo, del corporativo de obreros, al extranjero. ¿Cómo ven que dejamos aquí para seguir dentro de 8 días con las formas de ser de los presidentes, cómo uno se deslinda del anterior? Y acuérdense que esto mitológicamente tiene ese antecedente. En el mito, el Saturno, para decirla a la manera de Roma, Saturno se tragaba a sus hijos porque había una conseja de que alguno lo iba a destronar. Se tragaba a sus hijos, pero Rea, la hermana y madre, y otros dicen que Gea, otros mitólogos, salva a Cronos. Otros dicen que Cronos era Saturno, porque es a la manera romana y a la manera griega, y está muy difuso aquello. Vamos a decirlo más claramente para nuestra plática. Cronos, que es el tiempo. Cronos se traga a sus hijos, que es el tiempo. Ya saben ustedes cómo cuando yo llegue a los 40 años ya voy a ser ya Cronos me habrá destruido en gran parte de mi físico algún día. Entonces Cronos se traga a sus hijos, se come a sus hijos, salva a su esposa y hermana, a Júpiter, o sea a Zeus, y Zeus, Júpiter, termina por destruir a Cronos, a su padre, siendo
siendo su padre, en este caso Saturno, el que se tragaba a los hijos, y el hijo le corta lo que hay que cortar porque no había café a buena hora en el taller. De lo que cae el esperma nace Venus, pero hay algo importante de veras para que se lo graben. Zeus, al matar a su padre, le toma, digamos, las amígdalas y le troza y caen al mar esas anginas. Bueno, queda la mano izquierda, como decimos en el pueblo, clisada, queda con un prestigio negativo. La izquierda no sirve de nada desde que fue la que tomó aquello para que la derecha hiciera el perjuicio. Vivimos a lo hemipléjico por sonsos, porque pudiendo nosotros utilizar claramente los dos hemisferios de nuestro cerebro, el que corresponde a la mano derecha y a derecha, ¿cuál es? Y a la zurda, solamente alimentamos la mano derecha. Yo muevo el ratón con la zurda para que no sea sonsa. Hago muchas cosas con la zurda para que no viva yo a expensas de esta y esta no sirva más que ni para eso. Las señoras entendieron con ustedes, ¿no? Acabo de leer precisamente esa tontería que lo acabo de leer, que dice el padre: cuánta corrupción hay en la sociedad de todo el mundo. Nadie se escandaliza ya de hacer las cosas hombre con hombre, mujer con mujer. Y dice Pepito desde acá abajo del púlpito: ¿y por qué no habla de hacerlo yo con yo? Entonces allí está entre el mito. Siempre el que llega al poder tiene que asesinar a su antecesor. Y miren lo que es el pensamiento mágico, lo que es el realismo mágico, el mito, el símbolo, la magia. No era nadie. López Portillo, yo conocí a su hermana, fui a casa de su hermana me... y le dije: no, señora, de haber sabido yo ahorita tendría casa en Chapultepec. Yo hubiera sido el heredero del príncipe consorte, pero no, estaba bueno, entonces me decía: tengo un hermano en la cuenca del Papaloapan, en la Comisión Federal de Electricidad, en algún lugar, se llama José López Portillo. No me decía nada. Bueno, el individuo no es nada. Una campaña sube al poder, termina porque Plutarco Elías Calles dijo: la armonía política de este país está basada en el sufragio efectivo, quitemos sufragio efectivo, está basada en la no reelección, y se cumplió, se ha cumplido. Termina el individuo y anda de judío errante, ya no es nadie, ya no es nada. Piensen en Echeverría, que no era nadie, subió a hacer todo, y cuando entregó el poder, ¿qué era Echeverría? Un malamente genocida. Malamente, porque quien estudia en los reglamentos de la ONU lo que es genocidio, sabrá que lo que hizo Díaz Ordaz, lo que hizo Echeverría, ellos juntos, fue masacre, fueron masacres, pero no genocidios. Genocidios ha habido, el de los indios mapuches allá en Chile, algo. Genocidio es la eliminación de una etnia por cuestiones raciales, económicas, religiosas o de otro tipo. Pero una fría eliminación, no lo que aquí hubo, que fue masacres terribles. Vamos a seguir con el presidencialismo y luego nos vamos a otras cuestiones, pero como les digo,
siempre con la historia, de otra manera, si hablamos del Plan México, no se va a entender nada. Necesitamos el contexto, necesitamos la historia, y el presidencialismo arranca, como ven ustedes, de Madero ya triunfante la revolución. ¿Para qué irnos hasta Guadalupe Victoria? Que sería bueno alguna... la primera vez que aquí platiqué con ustedes se habló de Guadalupe Victoria y de los sucesivos Guerrero, Bustamante, Comonfort, Gómez Farías, el de Manga del Clavo López de Santana, y llegamos hasta el filo del liberalismo de Juárez, que eso nos falta por analizar, con Felipe, el otro Felipe, alguien me ayude, quien trató de ser presidente junto con Benito Juárez, General Felipe, así me he olvidado. Bueno, este periodo hasta llegar a Madero, nos falta de analizar en la cuestión histórica. Válgame. Bueno, pues hubo dos, cuando murió hubo dos candidatos, y después fue Miramón, antes fue este hombre, luego les digo que se me olvidó, fue presidente un poco de tiempo y no figuró en la historia de México, como Benito Juárez contra Miramón, y después de Miramón que trajeron a Maximiliano se fue de vacaciones a Querétaro, y allí cerquita, cuando yo era seminarista, visitaba un cerrito pequeño que se llama Cerro de las Campanas. Allí se fue de fin de semana este hombre con Miramón y con Mejía. Allí estuvieron un tiempo. Todo esto lo vamos a ver después, pero por lo pronto terminaremos el tema del presidencialismo, que conociendo cómo fue el de Plutarco Elías Calles, el del nacimiento, cómo fue el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, vemos que hay una fidelidad absoluta a las formas de hacer política, en donde la víctima muchas veces ha sido el país, pero durante mucho tiempo este país en lo económico pues tuvo un crecimiento del 3 punto algo por ciento. Llega el Fox y llega el Beato del Verbo Encarnado, y cuando mucho 0 punto algo por ciento, y algunos dicen no, el nivel es 2% de crecimiento, pero no todos lo avalan. Entonces sí fue un retroceso en ese sentido, porque el estado del PRI en los años 50, desde Miguel Alemán, estado desarrollista, es lo que llamaban estado de bienestar, pero de eso ya platicaremos después. Ahora, algunas preguntas. Acuérdense, la pura pregunta, no sucursal. ¿Qué quiere decir con el primer nopalito? No lo oigo. ¿Qué quiere decir con el primer nopalito? El nopalito le puso el pueblo por tonto, porque Ortiz Rubio era manejado directamente por el jefe máximo Plutarco Elías Calles, y entonces, como los nopales son babosos, el ingeniero, que no estaba preparado ni siquiera, él dijo, yo por qué, en serio lo dijo, yo por qué, si yo no soy político para manejar un país, lo puso Plutarco Elías Calles para manejarlo, y no hizo gran cosa en su gobierno, y entonces el pueblo le puso nopalito, el primero. Sería el segundo que acaba de pasar, pero
fue un asesinazo a gran escala, no me atrevo a decirle nopalito también. Si lo baboso sería sanguinolento, pero no. Entonces, el nopalito Pascual Ortiz Rubio, 2 años y dijo ya no puedo con el paquete. Y lo siguió y lo terminó Abelardo Rodríguez. La intervención gringa a partir de R. Lewis, ¿cómo? Bueno, no, intervino nada más en lo político. Mire, hay una línea continua que comienza con Joel Poinsett, 1823, exactamente cuando se impone en México la doctrina Monroe, 1823, y con la doctrina Monroe viene Joel Poinsett, que ya antes había estado aquí y antes había estado en Cuba, siempre tanteando el terreno para enajenar Cuba y México a Estados Unidos. Y allí comenzó en lo político, en lo politiquero, el manejo de Estados Unidos. Y así cada embajador ha venido haciendo su trabajo en ese sentido. Piense usted que Wayne, no yo, peor, porque Anthony acaba de entrevistarse con 3 funcionarios de esta administración, dando la línea, imponiendo la línea. Ellos son los que dicen a quién hay que capturar, en dónde está y demás. Entonces, han logrado de manera incruenta o casi lo que de manera cruenta hicieron desde 1835. Texas quería tener presencia en el Senado, en el Congreso, y no lo dejaron. El primero era Samuel Houston, no lo dejaron. El padre de Samuel, no era Samuel Houston, porque hay padre e hijo, 2 Houstons. Entonces, descuidaron totalmente Texas, y el primero que dio permiso a a extranjeros que se avecindaran en Texas, 300 de ellos, pero que fueran católicos, y yo creo que estuvieron en olor de castidad, fue España. Cuando México se independizó, respetó ese acuerdo y así le fue, pero es que realmente aquel sitio no podía ser abarcado por el centro. Entonces, 1835 comenzaron las dificultades hasta que se liberó y tuvo primer vicepresidente a Lorenzo de Zavala, mexicano, vicepresidente en Texas, y de allí, 1847, la bandera de Estados Unidos ondeaba en el Palacio Nacional. 1848 se firmaron los últimos acuerdos y quedó rota en 2, la que quedó en México fue un poco menos extensa que la otra, y así se escribió la historia. Tenemos una herida que no cesa, estoy diciendo estilo el poeta que dice el rayo que no cesa, herida que no cesa. Esa herida, caramba, tenemos tantas, la que viene de la invasión de españoles a Anáhuac, la herida de la colonia, la de la secesión del territorio mexicano, son unas heridas que determinan nuestra forma de ser. Hay que leer la forma de ser del mexicano desde un hombre influenciado por Adler, que es Samuel Ramos, el perfil del hombre de la cultura en México. Desde allí, aunque muchas de las tesis ya están rebasadas, hasta el actual Uranga, que se acaba de morir, Abelardo Villegas, Sea, ¿cómo se llama Sea? Leopoldo Sea, que todos ellos, Santiago Ramírez,
un Octavio Paz en muchos sentidos ya rebasado, pero ellos analizan la forma nuestra de estar tan golpeados, como pueblos de otras naciones, pero otros pueblos se han liberado. Hagan de cuenta que todos tuvimos un apodo ofensivo cuando niños, o tuvimos un defecto físico. Alguno con ese defecto físico lo superó, ya no le importa. Otro no, sigue con la herida de ese defecto o de ese apodo y su conducta se modula y modela de acuerdo a ese achaque. Así los mexicanos, pues cuántos pueblos no han sido invadidos, todos, y ha habido una mezcolanza de pueblos. En la antigua Grecia se pelearon los espartanos con los helenos, pero a cada rato, y es una sola nación, y así tantas naciones se peleaban, se reconciliaban. 8 siglos de dominación morisca en España y tan en paz. Nosotros no, estamos muy heridos desde la raíz mexica, que sentimentalmente estamos con ella. Y yo hace poco les dije, yo no tengo nada mexica, soy de sangre cascana en lo que se refiere a la raíz. No, pues es náhuatl también, mi raíz mexica es náhuatl también, y según la historia es el último reducto que se insubordinó contra los conquistadores, el último. Después de los cascanes ya no hubo ningún problema con los invasores, nada que los conquistadores, primero hay que decir los invasores. Entonces, esas son achaques históricos que no podemos superar. Por eso admiramos con odio a lo sadomasoquista, al gringo. Ya ven ustedes, apenas se es de la clase media, se vuelven wannabe. ¿Alguien puede decir por qué son wannabes? Quieren ser, I want to be, quiero ser, wannabe, son wannabes. Es meritorio del general Cárdenas la corporativización obrera, campesina, etcétera, como lo han mencionado. Sin embargo, sabemos también que una de las consecuencias del corporativismo obrero sindical es precisamente un control más férreo de los trabajadores. La pregunta en concreto ¿es sano corporativizar los sectores laborales de un país o no lo es? Sí, yo no dije ni me atrevería a decir que fue meritorio de Cárdenas. Según los análisis, es algo de lo malo que hizo Cárdenas, porque dijo Cárdenas que se manifieste el pueblo, nomás que lo voy a dividir en 3 partes. Eso fue negativo, porque ¿qué margen de acción tiene el campesino, tiene el obrero, tiene el sector popular? Ninguno, no tiene más que un horizonte que es su organismo corporativo. Esto de hacer los sindicatos no lo son organismos corporativos de control obrero. Desde Cárdenas, que él hizo esto, cuando lleguemos a la etapa del obrerismo, vamos a ver lo que hicieron. Vamos a arrancar, por ejemplo, de la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa hay un movimiento espléndido al que yo voy a aludir para que se vea cuál es el principio del organismo que se llama Organización Celular Autogestionaria. A resultas de la revolución, pero como 50 años más tarde, cuando veamos lo de los obreros. No, lo del cardenismo, eso fue fatal.
el hacer corporativismo. Hace rato hablé de cómo Mussolini, como Hitler, como el de España, Franco. Se mencionó el plan de Agua Prieta. ¿Quién lo formuló y cuál era su objetivo? Precisamente no reelección, Agua Prieta, Sonora. No únicamente la hizo, el plan de Agua Prieta no fue exactamente de Obregón, pero él lo apoyó, y con el plan de Agua Prieta, no reelección, llegó a suceder a Carranza, pero como Carranza estaba vivo, pues había que eliminarlo, y fue como con esa traición de Herrero, fue muerto. Agua Prieta fue lo de Obregón. Bueno, pues vamos. Maestro, ¿qué opinión le merece? Porque este dolor que hemos traído desde la primera invasión sigue permanente, porque hemos recibido invasiones veladas a través de tanto extranjero, a través de los que vienen a usurpar nuestras minas, nuestros terrenos, los bancos, realmente todo el tiempo. Ahorita con los chinos que se quieren apostar en Cancún, o sea, todo el tiempo estamos teniendo una serie de invasiones veladas. Mire, el siglo XIX, todo el siglo XIX fue de intentar la absorción, la anexión de México a Estados Unidos, todo el tiempo. Pero de pronto cambió la política y hubo esto, no anexión sino absorción. No anexión, que es muy difícil porque no entiende el mexicano todos los beneficios que tendría, comillas, digo lo entre comillas. Entonces, no anexión, absorción, y desde entonces se fueron involucrando con la política mexicana hasta el grado de tener en sus manos exactamente lo que usted ha dicho, la manija de lo cultural, de lo social, de lo político, de lo económico, de lo financiero. Allí tiene nada más el nuevo orden mundial de 1944 en Bretton Woods, el nuevo orden mundial que se dice ya terminó. Bueno, terminó en cuanto ese rubro, pero continuó con el neoliberalismo, continuó con el consenso de Washington, continuó con los embajadores y con los agentes de la CIA, FBI, DEA involucrados en México. Sí, es absorción absoluta. Vean la diferencia que hay entre los países del ALBA y los que son más o menos 12, comenzando con Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, hasta allí cuento 7, son un poco más. Ellos que están con la doctrina bolivariana haciendo en la vida real, cortando amarras con el Monetario Internacional, con el Banco Mundial, cortando amarras económicas, y países como México, que cuando Fox y cuando declararon y en sus hechos mostraron que están totalmente a favor de ese consenso de Washington, de ese neoliberalismo que dicta sus doctrinas por medio de un tal Friedman. Antes había un Keynes que decía Estado interventor, no precisamente así, lo digo en grueso, Estado interventor, y Friedman que dice libre comercio. Ahora, libre comercio, pero hubo desfalco en Estados Unidos, ya en Grecia, en España, en Irlanda, y ahora dicen, pues Keynes tenía razón. Miren, en México, Friedman, nada de Keynes, para nada, que el Estado se adelgace con Miguel de la Madrid y
prácticamente no es más que árbitro para que las leyes sean un hecho y haya un Estado de Derecho. Pero llegó la quiebra de los bancos en México, FOBAPROA y PAVA. Allí está el Estado, no que no. Ahora mismo, los gobernadores panistas, como había una especie de nopalito, nomás que sangriento, en Los Pinos, dejó que se fueran con los dineros, que hicieran este desorden monetario, y que sube un priista, y por lo mismo el análisis es desde mirando enfrente al priismo, una especie de IPAP, de FOBAPROA. Ahora salvar a los estados en quiebra. Ahí está un municipio, dos en La Chilla, Naucalpan y Acapulco, y estados, pues todo el norte y demás del país. Se va a hacer una especie de FOBAPROA de otras características. ¿Por qué? Porque son priistas los gobernadores y porque ya sube un priista y vuelve las cosas a cómo se manejaban en el priismo, que ya veremos cómo se rompe con Miguel de la Madrid, se rompe ese priismo en Francia, ya veremos cómo se rompe ese liberalismo, neoliberalismo del PRI. Vienen los dos del PAN, bueno, pues estos liberales, neoliberales, hizo un remedo de liberalismo Salinas, y es lo único malo que le reconozco a don Jesús Reyes Heroles, que lo admiro por inteligente, pero allí hizo algo perverso, dos cosas perversas. En el 77, la reforma política para que un desmantelado comunista mexicano se volviera una falsa izquierda, la reforma que le hizo a López Portillo. Y luego esta otra reforma para Salinas, que se llamó liberalismo social. Son unas grandes mentiras. El liberalismo nada tiene de social. El liberalismo es los ricos ganar, son las utilidades contra un pueblo que no recibe ganancias como el que maneja los grandes dineros. Y otra gran mentira, partido revolucionario institucional. Nada más piensen, es revolucionario, entonces a romper instituciones es revolucionario, no, pero al mismo tiempo es institucional. Es un poco como la caricatura de los milicos en Argentina, a derribar al presidente con tanques que respetan los altos. Cuando van rumbo al palacio respetan. ¿Por qué no hacen? Bueno, ya está. Espérenme. Sí. Mi amor. Sí, Jorge. ¿Cómo ven que aquí echamos telón, ya no hay nada más? Y a ver si queda un poco de café, o a ver qué. Dentro de 8 días seguimos con el presidencialismo. Tenemos muchísimas materias. El obrerismo. ¿Sí? Pida la palabra. No, ya preguntarle dentro del tema del presidencialismo, ¿va a tocar el caso de Chamizal? Porque habría oído que quieren ser gente No. Yo llevo una línea discursiva, una línea muy clara,
Y el chamizal es otra cosa. ¿Se acuerdan nada más esto? En una cantina está uno necio, ya borracho, regrésenos el chamizal, regrésenos el chamizal. Que me friega, y le dice el cantinero, ya nos regresaron el chamizal. Es que yo soy tejano. Bueno, pues vamos.